Casi les digo buenas noches. ¿Por qué creen? Toda la semana, ¿verdad? Y así es el cerebro, no lo traiciona a uno. Les iba a decir buenas noches, lo tenía en la puntita de la lengua. ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! ¡Maranata! ¡Maranata! Nos alegra una vez más estar con ustedes en este santo sábado, día del Señor. Quiero ver las manos de los hermanos de esta iglesia que están contentos por esas 4 preciosas almas o hermanos nuevos en Cristo Jesús que tenemos. Y hoy tenemos uno más o una más, o no sé si Dios nos seguirá dando sorpresas, pero valió la pena todo ese esfuerzo. Felicitamos, ojo, a los hermanos que durante toda la semana nos acompañaron. Bajo lluvia, bueno, no hubo mucho calor, pero sí bajo lluvia, ¿no? Podríamos decir bajo lluvia y bajo frío, pero estuvimos aquí y quiero felicitarles. Yo sé que algunos no pudieron por razones de trabajo, pero sé que también sus oraciones nos acompañaron, ¿verdad? Y créanme, quiero, antes de culminar en esta mañana, quiero agradecerle a esta congregación. ¿Saben? Es una congregación fenomenal. 2 cosas que aprendí en este lugar: la fe y la oración. ¿Qué dije yo? Muy lindas. ¿Ustedes saben lo que es hacer esta catedral? ¿Usted sabe y tiene idea de lo que cuesta esta catedral? Y cuando yo llegué por primera vez, yo miré así y le dije al pastor: pastor, ¿esta es tu catedral? Y dice: sí, saco pecho, sí, eso es mi catedral. Y me explicó en cada piso lo que funcionaba, la emoción, ¿verdad? Y qué bueno. Y esto lo han hecho por. Quiero felicitarlos. Y algo que me fascinó en esta congregación, y mi hijo también lo decía: papi, el sábado pasado llegamos en la escuela sabática. Aprovecho para decir a los hermanos que de pronto hoy por accidente no llegamos en la escuela sabática, pero les animo a que no se pierdan las escuelas sabáticas. El sábado pasado me fascinó que la hermana, nombre por nombre, petición por petición, parece pérdida de tiempo, pero cuando uno entiende la profundidad de expresar tu petición y cuando entiendes la profundidad de arrodillarte, dices: wow. Y damos gracias al Señor porque aprendí esas 2 cositas: fe y ¿qué más dijimos? ¿Qué más? Fe y ¿qué más? Y oración. Muy bien, así que déjenme decirle que tampoco podría culminar en esta mañana de sábado o esta semana sin agradecerle por ese buen detalle al finalizar de cada culto divino o de cada culto de las noches. Lo mejor que me probé aquí, les confieso algo, lo mejor que me probé en la semana, que me gustó, casi que me yupo los dedos, fue un arroz con leche. ¿Quién lo preparó? Mi mamá. Qué cosa de rica. Levánteme la mano los que comieron arroz con leche en la semana. Pero ese día sí vinieron la mayoría, ¿verdad? Como que sabían que había arroz con leche. Muy bueno, ¿no? Y esos pancitos muy ricos. Quiero darle gracias por esa atención y también quiero agradecerle de manera muy especial a la hermana Jenny y a su esposo, el hermano Jorge. Hermana Jenny, no se me vaya desde allá. Quiero expresarle públicamente a la iglesia: el pastor Ospino me dejó en el mejor lugar de Medellín. ¿Sabe cuál es el mejor lugar de Medellín? Lo conocen. Vea, y me dieron una cátedra ayer, me le infiltré ahí en una visita que le hicieron como 18 estudiantes y me le metí y escuché la historia de Salsipuedes. No. Un pedacito de Colombia está en Salsipuedes, o no sé si Salsipuedes es un pedacito. Bueno, no sé si Salsipuedes es un pedacito de Colombia, porque yo no creo que ni sea de Antioquia. Ella me decía: no, pastor, de Colombia, de Antioquia no, de Colombia. ¿No dicen amén? Dormí con buen frío. ¿No dicen amén?
Me faltó a mi esposa. No dijeron amén. Porque la esposa lo calienta a uno, ¿cierto, hermano? Pero mañana me calienta en el nombre de Cristo Jesús. ¿No dicen amén? Hermano, este amor fraternal, yo siempre he dicho, la iglesia cristiana es lo más lindo. Somos una sola familia, una sola fe. Aunque soy de la costa, aunque dije algunos términos como usted. ¿Cómo? Aquí no se conoce el concepto ratero. Sí. Sí. Dije pimpina. ¿Y recuerda cuál era el término? Pipeta, no, y yo me equivoqué, era pimpina. Así que pudimos disfrutar esta semana. Quiero invitarles a la ciudad maravillosa de Cartagena. Es una ciudad caliente, 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 como ustedes menos se imaginan. ¿Quiénes han ido a Cartagena? Ok, hay varios. Bueno, es una ciudad caliente. Pero también, así como es de caliente, también es querida, su gente es muy querida. Muy bien, vamos a invitarles ahí, vamos a iniciar en esta mañana una oración. Oremos. Bendito Dios, Padre eterno, que moras en los cielos, quiero invitarte para que tu presencia sea sobre esta congregación. Habla nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede una persona ser religiosa y al mismo tiempo estar desconectada de Dios? ¿Puede un adventista cantar, predicar, orar, hacer obra misionera y sentirse vacío? La pregunta es, ¿en algún momento en tu experiencia cristiana te has sentido vacío? Esa sí no la respondemos. Pero la realidad es que no basta con ser adventista, no basta con ser católico, no basta con ser bautista, no basta con ser cuadrangular, pentecostal, trinitario, no basta. Por eso quiero resaltar en esta mañana de sábado la historia de un hombre que ustedes lo conocen muchas veces, solamente que lo usamos solamente para evangelismo, y de hecho vamos a usarlo para evangelismo, pero también tiene una gran lección para nosotros los cristianos, los que decimos ser cristianos adventistas del séptimo día. Levántenme la mano los hermanos bautizados en esta iglesia o que son adventistas del séptimo día. Ok, bajen su mano. Levántenme la mano los que no han sido bautizados, pero asisten y se identifican con la iglesia adventista. Yo quiero ver, ok, hay un grupo de nuestros bienvenidos. Reitero, no basta con ser, ¿qué dijimos? Adventistas del ¿qué? Séptimo día. La Biblia nos cuenta de un hombre que era un religioso, íntegro, correcto. Era un diezmador fiel, guardaba los sábados, iba sábado tras sábado a la iglesia, creía en el advenimiento del Señor Jesús o del Mesías. En pocas palabras, la Biblia, aunque no existía la iglesia adventista en su época, si enmarcamos a este hombre dentro de una religión, podíamos decir, o dentro de una iglesia, perdón, podíamos decir que este hombre era un adventista del séptimo día, juicioso conforme a la ley y conforme al mandamiento, muy seguramente similares a los hermanos del nuevo rebaño. ¿No dicen amén? No los escuchen. ¿Aquí hay buenos cristianos o no hay buenos cristianos? ¿Guardamos el sábado, sí o no? ¿Devolvemos los diezmos, sí o no? El que dijo así medio amén embolatadito ya hay que hacer un trabajo, ¿no? Pero pregunto, ¿somos adventistas del séptimo día, sí o no? ¿Fieles, sí o no? Bueno, aquí vemos un hombre que yo diría, si estuviera vivo, fuera el primer anciano, no qué sé yo, no primer anciano, fuera el pastor de Nuevo Rebaño, hubiera desplazado al pastor Ospino. Porque era un teólogo, dice la Biblia que era un fariseo. ¿Era un qué dijimos?
un fariseo. Y los fariseos, como ustedes conocen muy bien históricamente, se caracterizaban por ser rigurosos y estrictos en cumplir y agradar a Dios. Creo que no está nada mal agradar a Dios. Y ese ya ustedes saben quién es. A ver, ya le dije quién es. ¿Cómo? Nicodemo. San Juan capítulo 3. Dice el versículo, había un hombre en el versículo 1 de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Voy a detenerme ahí en esos dos versículos. Noten algo interesante. La Biblia nos dice que Nicodemo, siendo un adventista del séptimo día, siendo un católico, siendo un cuadrangular, fiel a su congregación, viene a los pies de Jesús de noche por una razón, porque Nicodemo se sentía vacío. Eso indica que es posible que tú y yo asistamos a una iglesia y nos sintamos vacíos. Eso indica que puedes estudiar teología o ser un pastor y sentirte vacío. Yo estudié teología hace 25 años atrás y en el segundo año de teología, estudiando hebreo, estudiando griego, estudiando arameo, estudiando Apocalipsis, estudiando profetas mayores, profetas menores, me sentí lejos, absolutamente lejos de Dios. Tenía toda la teología en la universidad, tenía las mentes más magistrales en interpretación hermenéutica, homilética, entre otras cosas, pero cuando yo iba a la iglesia me sentía vacío, y algo muy curioso es que yo con todo y eso participaba. Ese vacío no fue de la universidad, ojo, mi vacío se dio desde que yo era pequeño. Mi mamá me enseñó a ir a la iglesia, a colocarme los pantalones, ¿verdad?, clásicos, encorbatado, me enseñó los signos, me enseñó las lecciones bíblicas desde niño. Sin embargo, en mi adolescencia, ¿verdad?, a mí me fascinaba ir a la iglesia, pero más me agradaba ir a hablar con los jóvenes. Y cuando yo no me sentía dentro del gremio juvenil, me sentía ¿cómo? Vacío. Lo que quiero resaltar es que es posible que un Nicodemo conmigo hoy esté en la iglesia y se sienta vacío. Pero lo mejor que podemos hacer es entender que como cristianos la esencia de la salvación no está en cuatro paredes, no está en el protocolo de todos los sábados, no está en cantar, no está en predicar. La esencia del evangelio está en encontrarse cara a cara, face to face. No soy bilingüe, ¿no? Pero ahí de vez en cuando digo una palabrita, face to face con Cristo Jesús. La pregunta es, ¿ya tuviste tu experiencia con el Señor Jesús? Porque es posible, ¿saben qué? Yo no sé si ya mis hijos o mi hijo ya tuvo esa experiencia, pero un día mi hijo ya grande, me dijo, papi, yo soy adventista, pero yo te quiero preguntar, no sé si él se acuerda, él me pregunta, papi, ¿ha habido algún momento de tu vida en que tú has sentido que Dios tocó y que transformó tu vida? Yo le dije, sí, fue un sábado, ya cuando adulto. Por eso quiero resaltar que este hombre era un fiel cristiano adventista del séptimo día, era un fiel católico, era un fiel cualquier denominación que tú existes, pero era un fiel cristiano vacío. Su vida no tenía sentido.
Y llenamos ese vacío haciendo. Yo conozco cristianos que les gusta hacer muchas cosas. Mire, si usted va a la iglesia de Cartagena Central a la iglesia central de Cartagena de Indias, es una iglesia que no para. Tenemos un liderazgo excepcional, como la iglesia de Nuevo Rebaño. El pastor me decía, el pastor, en la iglesia de Nuevo Rebaño uno se sienta y los hermanos trabajan, uno los deja trabajar porque es una iglesia muy comprometida. Cartagena de Indias es una iglesia así. No para. En la mañana un culto, en la tarde sociedad de jóvenes, en la noche una actividad, clubes, el día domingo, no para. Eso no para desde la iglesia. Y hay personas que como iglesia o como adventistas ingresamos a la iglesia, entonces que creemos que mantener la fe del cristianismo es haciendo y haciendo y haciendo, y entramos en un mundo de hacer y de hacer, y cuando yo no estoy haciendo, siento que estoy mal con Dios, y nos engañamos. Yo no estoy diciendo que no sea malo orar, predicar, cantar, y lo es muy bueno. El problema es cuando tú estás haciendo para llenar algo o porque estás vacío y estás tratando de suplir ese vacío. Dice el Señor Jesús, dice la Biblia que él se acerca al Señor Jesús y lo elogia, ¿verdad? Le dice, oye Señor, tú eres un hombre bueno porque eres importante en la comunidad, has hecho cosas que nadie había hecho. En pocas palabras, Nicodemo vino en buenos términos para hablar con Jesús, tener un diálogo amistoso. La sorpresa de Nicodemo, y aprovecho para decirle, Nicodemo fue de los pocos líderes religiosos que reconocieron que Jesús era el Mesías. Y se acerca de noche, dice la Biblia, y ahora de noche, dice la Biblia, que le dice, Jesús, tú eres un muy buen maestro. Lo que no esperaba Nicodemo era la respuesta de Jesús. ¿Cómo le respondió en el versículo 4? Vamos a leerlo todo a la de 3, 1, 2 y 3. Diciéndole Nicodemo, perdón, dícele, gracias, esa es mi versión, ¿no? Dícele Nicodemo, 1, 2, 3, vamos a leerlo. ¿Cómo puede el hombre nacer qué? ¿Siendo qué? ¿Puede acaso entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a qué? A nacer. Vuelvo y resalto, disculpe, yo omití una parte del versículo 3. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, después que lo elogió, ¿cómo le respondió el Señor Jesucristo? De cierto, te digo, el que no nace ¿de qué? No puede entrar ¿a dónde? Eso era un insulto para un judío, ¿sabían ustedes? Voy a contextualizarlos. ¿Cómo se sentiría? Levante la mano los antioqueños, levante la mano los antioqueños. Los varones antioqueños. Bueno, hermano, usted no es varón hasta que nazca en la costa. Mira, hermano, si es un insulto. No me bajan aquí a piedra porque estoy con el micrófono. Mira, hermano, sí. Ahora, voy a darle un contexto. Eso era una herida para un judío, porque los judíos se consideraban la nación predilecta. ¿Saben ustedes que los judíos hacen alarde de que fue el único pueblo que Dios sacó con poder desde Egipto? Fue el único pueblo que escuchó desde un monte que escuchó todo el pueblo la voz de Dios. Oh. No ha habido una nación en el mundo que escuche la voz de Dios como pueblo. Es cierto que hombres y mujeres han escuchado la voz de Dios, como los profetas. Denme un ejemplo de un hombre que escuchó la voz de Dios. Moisés, Samuel, pero no hay un registro bíblico aparte de ese que Dios le habló a todo un pueblo. Y lo maravilloso es que no le habló unas cuantas palabras. Le dio los 10 mandamientos audibles. Y cuando el pueblo escuchó la voz de Dios, ahora hicieron alarde. ¿Somos el pueblo de Dios? Por lo tanto, los judíos tienen el concepto que para poder ser salvos, necesitan nacer siendo judíos. ¿Saben ustedes eso? O sea, para un judío no existe salvación si no existe judaísmo.
¿Sabían ustedes que los judíos también evangelizan? Recuerden la Biblia que dice que una vez Jesús dijo: hijos del diablo son ustedes, recorréis cielo, tierra y mar y hacen un prosélito y después lo convierten 2 veces más hijos del diablo. ¿Se acuerdan? ¿Sí están conmigo los que han leído ese texto? ¿Qué es lo que hacían los judíos? Salían, viajaban y evangelizaban, siguen haciéndolo yo. Y le enseñan a la comunidad gentil, nosotros somos los gentiles, le enseñan a la comunidad gentil que para poder ser salvos tienen que viajar a Jerusalén, ir a un lugar y ser bautizados o ser echados en el agua. Díganme qué hombre bautizaba a orilla del río Jordán. ¿Perdón? ¿Quién? ¿Juan el qué? ¿A quién le bautizaba? Normalmente bautizaba a los desechados, incluyendo a los gentiles que venían y decían: yo reconozco que este pueblo es el pueblo de Dios y tengo que ser bautizado, porque el judío creía que el bautismo no era algo nuevo en los tiempos de Jesús. El bautismo era una ceremonia que se hacía públicamente, donde un gentil pasaba de ser gentil y pasaba ahora a ser miembro de una nación. ¿Y saben qué decía el que era evangelizado? Yo reconozco a Abraham, a Isaac y a Jacob, y toda la ley, y se comprometía el gentil a guardar la ley del antiguo, o a la ley como nosotros conocemos los 5 primeros libros de la Biblia, la ley del Pentateuco. Así que para este judío fue un choque, porque él sabía que era volver a nacer. Volver a nacer era nacer de nuevo. No era necesario ser solamente judío, tenía que volver a nacer, reconocer que siendo judío nada de le servía, que siendo adventista, como si el Señor le dijera aquí a los adventistas del séptimo día, o sea, como si yo les dijera a ustedes: hermanitos, si ustedes se bautizaron o si ustedes son adventistas de 4ª generación, al Señor no le importa. Si no nacen otra vez del agua del Espíritu, no entra al cielo. Y quiero hacer énfasis hoy lo que significa hacer o nacer del agua y del Espíritu. Brevemente, voy a hablar del más sencillo, ojo, del más que dije yo, que es el bautismo por el agua o el nacimiento por el agua. El nacimiento por el agua es llegar a las aguas bautismales, ser sumergido y salir de las aguas. Te voy a explicar el significado brevemente. Nosotros nacimos hace algunos años. Yo nací el 2 de febrero de 1900 tanto. Yo no sé cuándo nació usted. Ese día, ojo, su nombre se registró en una notaría o registraduría. Le pusieron apellido y le dieron un número de serial. Ese día usted nació como colombiano, americano, alemán o de acuerdo a su denominación, a su nación. Cuando nosotros llegamos a estas aguas, el símbolo bíblico es que si usted quiere nacer para el cielo, tiene que entrar a la matriz de Dios. ¿Cómo así que matriz de Dios? Sí, el bautisterio funciona como la matriz de Dios. En esas, ¿se acuerdan las madres que tuvieron ese hijo que le rompieron? Le conocen como fuente, ¿verdad? Rompe fuente, ¿y qué salió? Agua, ¿y qué más? Y sangre. Bueno, el Señor es tan creativo, y no crean que no tiene nada que ver con el nacimiento, el parto, porque de hecho el bautismo a la luz de la Biblia es un nuevo nacimiento. Solamente que como nosotros no vamos a las manos otra vez del Creador, el Señor usa las aguas como un símbolo para que todo aquel que crea que Jesús es su Dios sea otra vez ingresado o ingresa a las aguas para nacer. Pero ahora, ¿para dónde? ¿Para dónde? Para el reino de los cielos. Levánteme la mano los que fuimos bautizados o los que nacimos gracias a Dios de nuevo. Amén. Es fácil. Es fácil. Solamente que quiero aprovechar para decirles, antes de avanzar,
Yo sé que sonará un poco duro, pero la Biblia dice categóricamente que quien tiene la oportunidad de ser bautizado y conscientemente conoce el Evangelio y no lo hace, no entra al cielo. ¿Qué dice San Marcos 16? El que creyere y fuere qué. Porque es que hay un símbolo profundo. Por eso cuando en algunos momentos yo he bautizado a personas que tienen problemas de carácter espiritual, cuando ven las aguas le da una tembladera, como decían los hermanos, le da una sudadera, eso le da un no sé qué, hermano, y no son capaces de llegar a esas aguas. Sin embargo, el Señor tiene el poder para liberar. Es más fácil el bautismo por el agua. Con un hermano, después de entender este tema, le dijo a un pastor, bautízame. Y él dijo, ¿cómo así si tú ya eres bautizado? Y yo, no, yo soy bautizado, pero me equivoqué en la fórmula. ¿Cómo así? No, un día yo leí el texto bíblico y dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, invoca el nombre del Señor. Y yo, como leí ese texto y no entendía muy bien el tema, me fui al arroyo y me dije, me bautizo en el nombre del Padre, y se bautizó. Y cuando entendió que no era la fórmula, porque Dios sí tiene fórmulas, cuando entendió que no era la fórmula, entonces fue bautizado como debería ser. Amén. El bautismo, ¿por el qué? ¿Qué dije yo? Por el agua. Pero quiero aprovechar para decirle, hermanos, y va a sonar duro lo que voy a decir. No todo el que es bautizado por el agua es bautizado por el Espíritu. ¿Qué dije yo? Porque cuando existe el bautismo por el Espíritu Santo, hay cambios, hay evidencias, hay transformaciones en la vida de las personas. Y yo voy a resumirles por lo que dimos esta semana y explicarles qué es ahora nacer del Espíritu. Una vez más pregunto, para el hombre, respóndame las mujeres, ¿qué es más fácil, ser fiel o infiel? Las mujeres, ¿qué creen? Para el hombre, ¿qué es más fácil, ser fiel o infiel? Levante la mano que dicen fiel. ¿Qué es más fácil ser fiel? Ok, tan bellas. No, sí, bonito, lindo. Eso. Bueno, está bien. Le preguntan a los esposos, para las mujeres, ¿qué es más fácil? ¿Ser chismosas o por tu medida con la lengua? No, yo hice esa pregunta esta semana. ¿Qué es más fácil? Ay, ustedes sí le tiraron a las mujeres, ¿verdad? Pero ahora sí les preguntan a las mujeres, para el hombre, ¿qué es más fácil? ¿Ser fiel o infiel? Ahora sí se voy a hablar. ¿Sabes qué quiero decir? Para el hombre es más fácil decir la mentira. Para el hombre es más fácil ser infiel. Para el hombre es más fácil desobedecer a Dios. Para la mujer es más fácil ser chismosa. Para la mujer es más fácil ser sentida, resentida. Porque en nuestra naturaleza humana está una evidencia inequívoca de que en maldad hemos sido formados y el pecado nos consiguió nuestra madre. Porque nadie puede decir aquí es que yo soy bueno. Porque nadie puede decir es que yo vivo una vida correcta, una vida íntegra, porque sí es cierto, si en algún momento tú vives una vida correcta, indiscutiblemente no eres tú, sino el Espíritu de Dios en ti. Porque humanamente no es posible que un hombre le sea fiel a su esposa. Porque humanamente no es posible que una mujer sea comedida con la lengua. Porque humanamente no es posible que una persona no sea resentida, orgullosa, resentida. No. Esa es nuestra naturaleza. Y quiero decirles, hermano, que ningún adventista o cristiano que dice ser cristiano, si no vuelve a nacer del Espíritu, entra al reino de los cielos. Si tú estás resentido con tu esposo, con tus hijos, si tú tienes sentimientos que sabes que no son correctos y los acaricias, si tú estás, como diríamos, acariciando un pecado, quiero decirte que eso no te permite nacer de nuevo. El nacimiento de nuevo es que Dios tiene el poder para cambiar y transformar la vida de todos nosotros.
Ahora, noten un dato interesante. En el versículo 4, dicen por ahí en mis tierras que un clavo saca otro clavo. Nicodemo se sacó el clavo, se sintió insultado y nota lo que dice en el versículo 4. Nicodemo le respondió, bueno, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Se estaba burlando. Mi mamá, no creo que si yo volviera a nacer en el vientre de ella, tuviera fuerza para sostenerme. Y mucho menos si fuera gordito como algunos que son aquí bien alimentados. Se herniaría. Ustedes saben que las mujeres, ¿por qué caminan a partir de los 8 meses así en estilo patico? ¿Saben por qué? Porque si caminaran como las modelos cómo es que, de quinceañera, se van al frente, se caerían por el peso del niño. Y este líder que debería entender esta verdad bíblica se estaba burlando, estaba insultando, estaba poniéndole en ridículo y dijo, mira Jesús, de todas las verdades que tú has dicho, la más chistosa es esta, porque nadie puede volver a entrar al vientre de su madre. Hijo de Dios. Pero Jesús le dijo la gran verdad. Ustedes conocen cuál es. Verso 5. ¿Cómo dice? Verso 5. De cierto te digo, el que no nace, ¿cómo dice? Del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino. Pastor, yo llevo 20 años así, nací así, me crié así, así me voy a morir, así no va a ser. Pastor, mi carácter, mi temperamento, eso viene de generación en generación y nos escudamos y entonces por eso es que yo soy mal geniado y golpeo a los hermanos, insulto, y luego pido perdón y bueno, con ese carácter no va al cielo. En esencia, Dios quiere llevar una iglesia pura, limpia, transformada. Y muchos de nosotros hemos estado por muchos años luchando contra una inclinación, una herencia genética, algunas faltas, y luchamos y no podemos. Claro, es que tú y yo no vamos a poder, a menos que le permitas que el Espíritu Santo llegue a tu vida y empiece a hacer verdaderos cambios. Por eso este no es un tema solamente para mis amigos, para nosotros como adventistas. Siempre lo aplicamos a los amigos, pero amigos, inclusive recién bautizados, tu bautismo fue el inicio de un proceso de santidad al Señor. Nuestro bautismo es el inicio de una larga carrera donde el Espíritu Santo poco a poco va moldeando nuestro carácter y nos conduce hasta el reino de los cielos. ¿Saben? Nicodemo, dice la Biblia, que se fue sin entender esta gran verdad bíblica. Pero yo quiero que entendamos esta verdad bíblica y vamos a leer en el versículo 14 del capítulo de San Juan, capítulo 3. No va a haber un nuevo nacimiento a menos que entendamos este texto bíblico. El Señor Jesucristo dijo, el Señor Jesucristo dijo a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea como. En una mañana, los judíos revoltosos vinieron a reclamarle a Moisés como de costumbre, refunfuñando, y la Biblia nos dice que en esa mañana empiezan a salir unas culebras feas, pero grandes,
venenosas, y los judíos entonces ahora corrían de un lugar a otro, asustados, porque parecía que la plaga había llegado a su campamento. En el momento cuando los judíos estaban muriendo, se acercaron a Moisés y le dicen: Moisés, haz algo, porque creían que Moisés era el que los iba a liberar. Y Moisés se dio con las manos cruzadas, como cuando muchas veces nosotros venimos donde el pastor: pastor, yo tengo un hábito, pastor, yo tengo esto, o a veces no se lo decimos al amigo, al vecino, y creemos que esa persona nos ayudará. Sí, es cierto que puede escucharte, pero nadie puede hacer un cambio en ti a menos, o nadie puede hacer un cambio en ti a menos que llegues a los pies de Cristo Jesús. Y eso lo entendí después de muchos años de adventista del séptimo día. Realmente yo tengo de cristiano menos años de ser adventista. A los 8 años fui bautizado. Fui bautizado por el Espíritu Santo, pero en la teología o en la interpretación bíblica que yo tenía de la iglesia, me alejé de Dios. Porque quería hacer y creía que haciendo yo era un buen cristiano. Ahora dice la Biblia en el libro de San Juan, en la Sagrada Escritura, que cuando él estaba ahorita, Moisés, aterrado por lo que estaba pasando, se acerca al Señor, se acerca a Dios en oración y dice: bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué le dice Dios? Moisés, toma un asta, coge y haz una serpiente. Aprovecho para decir, Dios es un artista, ¿no dicen amén? Cosa tan bella. Tómate una serpiente, hazla, moldéala y dile a todo el pueblo que quien mire esa serpiente, esa se va a sanar. Y cuando las personas estaban muriendo, entonces él decía: bueno, pues mira la serpiente. Y había rebelión en el pueblo de Israel, porque muchas personas, sabiendo que existía una serpiente que podían mirarla, no lo hicieron y murieron. Y con tristeza lo digo, bueno, no, en este aspecto sí lo digo con alegría. Mi más grande sueño en la vida, escúcheme bien, mi más grande sueño en la vida es ser salvo por la gracia de Jesús. No hay otro sueño más. Levánteme la mano los que también quieren ese sueño. ¿Qué quieren? Ese es mi más grande sueño. Ese es mi más grande sueño. Ese es mi más grande sueño en la vida. Vemos a un Moisés desesperado y un pueblo que miraba. Quiero decir que si nuestro más grande deseo en la vida es ser salvo, pues tenemos la fórmula perfecta: mirar o llegar a los pies de Cristo Jesús. Porque no hay otro hombre dado a los que en el cual nosotros podamos ser salvos, sino ¿quién? Jesucristo. A veces las iglesias se dividen. Unos sirven a Apolo, otro a Pablo. Algunos inclusive: yo me voy a bautizar el día que venga el hermano fulano de tal. No hemos entendido que nuestra salvación no depende de una iglesia ni de un hombre, depende de tu entrega hoy a Cristo Jesús. Llegué yo en esa tarde a visitar a ese joven y le soy honesto, obligado prácticamente, no le doy el detalle. Me dijo: quiero hablar contigo, pero en el cuarto, tú y yo, face to face. Y yo dije: ¿y por qué? Para que tengan el contexto, este muchacho era un satánico. Había hecho pactos con Satanás. Le servía a una secta satánica y había participado de muchos ritos satánicos. Pero estaba asistiendo a la campaña en Manizales
Y estando en Manizales en la campaña, él se ponía en la primera banca y literalmente parecía un roble. Se sentaba y pareciera que no mirara. O sea, era una persona tesa. Me lo encontré en el camino y me llevó a su casa. Cuando yo entro al cuarto, que de hecho voy a aprovechar para decirle, no es correcto. En mi ministerio ha sido la primera y última vez que yo entro al cuarto para una consejería. Los ministros, los pastores futuros que están saliendo al ministerio en la universidad nos dieron una clase que es de consejería familiar. Y yo no sé si les dieron esa salvedad, pero lo último que usted debe hacer es entrar al cuarto a una consejería. Y yo cometí esa locura. Y cuando yo entro y cierro la puerta, yo digo, Señor, trágame tierra. Mire, lo voy a decir porque cuando yo entro a esa puerta, a esa casa, a ese apartamento, o a esa pieza, al frente estaba una cara así como yendo así, en un cuadro. Ustedes conocen a Mel Gibson. ¿Han escuchado a Mel Gibson? Un satánico, de los satánicos más satánicos. Eso, Marilyn. Le cambié el nombre por ahí, pero ¿cómo se llama? Marilyn Meso. Ah, Meso. Bueno, ¿quién lo ha escuchado? Aquí tenía la cruz debajo. Por acá tenía al Papa de Satanás. ¿Sabían que el Satanás tiene un Papa en Brasil? Lo tenía en ese entonces. Se proclamaba. Hermano, y todo el cuarto era de cuarzo, de calaveras, de rayos, de centella, de demonio. Y decía, Señor, ¿yo qué hice aquí, mano? Y empecé a recitar el salmo. ¿Adivinen cuál? ¿Ah? Claro. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo empieza? Y yo sé que ahorita la pienso. Y yo mentalmente, y el hombre, ¿saben qué? Este caballero había hecho pacto con el diablo y todo su cuerpo era un mapa de Colombia. Y me hizo la pregunta más tesa que le había hecho en la vida. Él me dijo, pastor, esta semana han hablado de Dios. Y se paró frente a frente y me dijo, yo te quiero pedir un favor. Una sola pregunta, pero dame la respuesta y muéstrame la respuesta. Ah, bueno. Me dijo, si Dios existe, muéstremelo. ¿Tú sabes lo que es ese argumento? Si Dios existe, muéstremelo. Señor, yo dije, Señor, ¿qué hago aquí? ¿Qué digo? ¿Qué pienso? Yo estaba en un show y en oración el Señor me dijo, dígale, no como los evangélicos, no. El Espíritu Santo habla de una forma maravillosa. Y yo le dije, mira, si Dios existe, y existe porque tú estás preguntando por Él. ¿Y cómo así me dejas en la misma? Sí. ¿Por qué preguntas por Él? No, no, pero ¿por qué preguntas? Si me has traído aquí y preguntándome por Dios es porque me estás preguntando por Él. Y entonces él dice, bueno, pues sí, tiene toda la razón, porque yo sé que el mal existe. Y él me contaba toda su experiencia. Mira, pastor, yo he hecho pactos, yo me baño, yo hice un rito con el enemigo en agua de sangre, perdón, en un río con agua de sangre, perdón, en una pila con agua de sangre. Y él me explicaba el significado. Pila bautismal, esto se llama en la costa. Y cuando yo digo agua de sangre, estoy hablando de que al agua la mezclan con sangre de animales y con sangre de personas. Y él me decía, yo hice ese rito y yo hice pacto con, mira, esto y esto y esto. Y entonces yo le expliqué y él me dijo, mira, y yo sé que Dios, el mal existe porque Él está aquí en este momento. Y digo, Señor. Entonces se imagina cómo me puse yo de punta. Sí, se está riendo de ti. Y yo mentalmente decía, está riéndose porque sabe que la cosa le va a salir maluca. Porque yo creo en el poder de Dios, no dicen amén. Yo creo que para Dios no hay nada imposible.
Y cuando él está en ese momento, yo le digo, bueno, te voy a decir que Dios sí existe, y te voy a decir, hay una forma de romper todos esos pactos con el enemigo. Igual, esas aguas que estaban en sangre, ahora vamos a bautizarte en unas aguas que son, pero de la sangre de Cristo Jesús. Ese es el bautismo. Y le expliqué el significado del bautismo, le expliqué lo que es el nuevo nacimiento. Y le digo, pero pastor, no es posible, yo he hecho esto y no soy capaz. Y yo le digo a él y a usted, Dios sí puede cambiar tu naturaleza o puede transformarla en un proceso de santidad eterno toda la vida, porque tampoco puede decir que te va a cambiar un día a otro. Pero Dios sí puede tomar tu vida y hacer la nueva criatura de Cristo Jesús. Así que yo le dije, Dios sí puede, y te vas a dar cuenta, la evidencia que Dios existe. Yo le dije, prueba. ¿Cómo así? Pruébalo, entrégale tu vida al Señor Jesucristo. ¿Te gustaría volver a nacer? Ok, pastor, y yo le dije, tengo una cosa, tienes que hacer una sola cosa. Y dijo, ¿qué cosa? Vas a recoger todos estos morrongos. Voy a explicarme. Lo que quise decirle a él, vas a tomar todos estos cuadros, él sí me entendió, y los vas a guardar y los vas a meter en una bolsa y los vas a quemar. Y en la noche vas a bautizar. Así que yo estaba esperando el día, estaba en la noche esperando, él llegó, pero llegó sudado y me dijo, no soy capaz de soltar esta bolsa. Fue a botarlas, a quemarlas y no es capaz. No era capaz. Agarrado, pegado de una bolsa. He pasado horas y no soy capaz de soltarlo. Entonces, cuando él llegó a este lugar, quedó ahí. Me acuerdo que nosotros hicimos una oración de liberación para hacer rápidamente el resumen y soltó esas bolsas. ¿Lo dicen a mí? Y cuando suelta las bolsas, empieza a llorar. Entró al bautisterio y hoy es un anciano de la iglesia. Se cubre bien cubierto, porque recuerden lo que yo les había dicho. Cuando existen las reuniones juveniles, él no va en sudadera, en pantaloneta, va en sudadera. Se cubre. ¿Saben, hermanos? No hagas y no creas que para Dios haya algo imposible. Dios es el soberano. Y puede que tú tengas algo amarrado aquí, que tengas en tus manos y que no quieras soltar, puede ser un pecado, tu vida destruida del pasado. Déjeme decir que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es Cristo Jesús, Señor. El Señor tiene poder y lo maravilloso del Evangelio es que el Señor puede y tiene la facultad para transformar su vida. Por eso hoy yo quiero extenderle el llamado a ese adventista del séptimo día que fue bautizado hace 20 años, hace 2 o 3 años, y que sí, se sentía feliz el día que se bautizó, pero con el tiempo como que se enlodó en el pecado y no ha podido abandonar ciertos hábitos, pero que hoy queremos nacer no solo del agua, porque ya fuimos bautizados, sino que queremos volver a nacer del Espíritu Santo. Levante sus manos. Esos adventistas. Gloria a Dios. Pero también si hay algún amigo que está aquí presente y quiere volver a nacer del Espíritu y del agua y quiere reconocer a Jesús como su Dios, quiero invitarle a que no permita que pase un día más, no pase unas horas más, y que hoy por fin en el nombre de Jesús diga, Señor, aquí estoy, yo quiero ser parte de tu pueblo.